¿Qué onda amigos? Esto es Hablemos de y el día de hoy traemos la historia de la música norteña. Bueno, la música norteña adquiere su nombre por la región a la que pertenece, que por supuesto pues es el norte del país, también del sur de los Estados Unidos, con estados como Texas, Nuevo México, California, ¿no? Por mencionar algunos. ¿Qué pasa con la música norteña? Bueno, esta surge por influencia de la migración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la época ocurre más o menos hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hay una migración por países europeos que van a estar trayendo algunos rasgos culturales, y dentro de esta migración va a llegar a México el acordeón. El acordeón va a ser adoptado por la música norteña, principalmente porque llega a esa zona del país, ¿no? Entonces se adopta el acordeón y se adopta también una expresión musical que es la polka. Originalmente los grupos mexicanos que hacían, que bueno, los que comienzan con la música norteña van a estar haciendo polka, van a estar haciendo chotices, van a estar haciendo redobas, ¿no? Aquí tenemos algunos exponentes de la música norteña en la época, como por supuesto los dos niños y los hermanos Banda, que van a estar teniendo bastantes composiciones, los Broncos de Reynosa también. Y la música norteña es donde va a tener su comienzo, ¿no? Ahí con la redoba, con la polka y con el chotis. Ahora, posteriormente, van a empezar a surgir algunos grupos con los que va a haber un cambio. Uno de ellos son los Alegres de Terán, que van a pasar de esta música instrumental, no la van a dejar de lado por supuesto, pero van a comenzar con la música cantada. ¿Por qué? Bueno, históricamente en México la música cantada ha sido importante porque no solo se expresa a través de la música, sino que también se expresa a través de lo que se dice dentro de la música, no dentro de la canción. Un ejemplo claro es el corrido revolucionario, que expresaba el sentimiento nacional de algunos sectores de la población durante la época de la revolución y la época posterior a la revolución, y que la música norteña también va a adoptar, ¿no? También va a ser muy común encontrar dentro de la música norteña, por ejemplo, corridos dedicados al caballo de Villa, corridos dedicados a algún revolucionario o algún caudillo de la revolución. Ahora, siguiendo un poco con esta explicación, y con los Alegres de Terán, bueno, ellos van a dejar un poco de lado también estas temáticas, van a comenzar a abordar algunas otras, fundamentalmente el aspecto cultural del mexicano, que tiene que ver con la parranda, que tiene que ver con la fiesta, pero también algunos temas que tienen que ver con el desamor. Y aquí van a empezar a existir los primeros corridos de los pateros, ¿no? ¿Qué son los pateros? Bueno, los pateros son estas personas que delinquen hacia el norte del país, que en ocasiones roban trenes, pero que lo hacen con un sentido de honor, ¿no? Digo honor entre comillas, porque pues siguen siendo delitos, pero ya van a estar siendo incluidos en los corridos. Un corrido muy famoso de los Tigres del Norte es la banda del Carro Rojo. De hecho, pues es un cover, y el corrido es interpretado muchísimo tiempo antes que ellos por los Alegres de Terán, ¿no? Ahora, la música norteña va a tener un nuevo avance, un nuevo impulso. Ya estamos hablando de entre la década de los 50, 60 más o menos, y van a surgir uno de los duetos más importantes para los norteños, ¿no? Que van a ser Carlos y José. Para Carlos y José traen una revolución radical de la música. ¿Por qué? Porque hay arreglos más complejos en el acordeón. Estamos hablando de esta competencia entre los Alegres del Terán, que si bien es cierto, hay un cambio con respecto de grupos como los doneños, pues todavía sigue siendo música relativamente sencilla. Con Carlos y José va a incrementar la dificultad bastante más. De hecho, aún en la época, con toda la cantidad de técnicas y habilidades que se han creado y se han innovado, sigue siendo muy difícil copiar el estilo para tocar de Carlos y José, ¿no? Carlos y José también van a llegar con los hitazos de la música norteña. Esos hitazos van a ser El Chubasco, Amores Fingidos, Flor de Capomo, que son canciones que todo el mundo conoce, por lo menos en México, que todos hemos escuchado alguna vez y que se siguen tocando, ¿no? Que incluso hubo covers de otros grupos más contemporáneos, como Pesado, por ejemplo, y también hubo covers de los Cadetes de Linares, de los que vamos a hablar posteriormente, ¿no?
La música norteña se va a mantener entre este duelo entre Carlos y José, los Alegres de Terán, donde por supuesto va a haber muchísimos más grupos que también tienen sus aportaciones, pero digamos que ellos son como los famosos, ¿no? El punto central en la historia porque son los exponentes de la época, y va a llegar así hasta la primera revolución de la música norteña. Ahora, la primera revolución de la música norteña, que no vamos a tratar el día de hoy, vamos a tratar en otro video, surge con los Cadetes de Linares, por supuesto, y con los Relámpagos del Norte, ¿no? Pero un poco regresando a la época de la que estamos hablando, con Carlos y José, ya hay una ruptura total con la música del mariachi, porque bueno, hasta la época la música del mariachi seguía predominando, también seguía teniendo un fuerte impacto en la música norteña, se siguen haciendo covers de compositores que están orientados hacia el mariachi, y se siguen tomando muchos elementos del mariachi, aunque ya no está tan presente, por ejemplo, el elemento del corrido revolucionario, pues sí sigue habiendo también influencia de la música ranchera, que es, para que se den una idea, si no logran diferenciarla, pues es un poco lo que hace Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? Que es música del estilo del mariachi, pero que se toca con guitarra, sin toda, digamos, sin toda la gama de instrumentos que acompañan al mariachi. Ahora, la música norteña va a tomar su propio rumbo, y es aquí donde surge ya como un género musical reconocido, ¿no? Porque hasta entonces, digamos, no es tan popular, o sí es popular, pero solo el norte del país, todavía no ha trascendido las fronteras de los estados, y ahora ya comienza a trascender las fronteras de los estados, y comienza a haber un impulso mayor, incluso a nivel internacional, porque hay una gran aceptación por parte de la comunidad latina que radica en algunos sectores de Estados Unidos, y también comienza a emigrar hacia el sur de México, ¿no? Hacia América Latina, principalmente Centroamérica, que van a ser los primeros que van a recibir esta influencia de la música norteña, ¿no? Que la van a escuchar. Comienzan a ver músicos de talla internacional, apoyados por supuesto por los Alegres de Terán, entre algunos otros, como los Rancheritos de Topo Chico. Y aquí es donde comienza realmente la historia de la música norteña, ¿no? Porque es donde se le acepta, es la etapa de gestación que va a durar aproximadamente unos 30 años, y que va a tomar su impulso más grande hasta la primer gran revolución de la música norteña, como le llamo yo, que va a ser la llegada de estos dos exponentes, que son los Cadetes de Linares y los Relámpagos del Norte, a los que les vamos a dedicar por supuesto un video, ¿no? Ahora, ya llegados aquí, este es el final del video. Como saben, hacia el final del video pues les voy a estar pidiendo que se suscriban para recibir el contenido, que le den like. Si lo quieren compartir, se los agradezco mucho. Si lo quieren comentar, se los agradezco más, con sus sugerencias, con algunas cuestiones de este tipo. Eso es todo, gracias y bye.